Yo voy a tomar un momento de oración para que juntos podamos adorar y exaltar al Señor a través de esta clase, mientras permitimos que nuestra pastora Michelle, que ya se está preparando, pues entre a la sala. Y una vez más agradezco a todas, a todos los que hoy toman de su tiempo para honrar al Señor con esta poderosa lección que Él ha preparado para bendecirnos. Así que vamos a orar. Padre, gracias. En el nombre de Jesucristo, te damos por tu gran amor, por tu bondad y tu misericordia. Y, ¿por qué no, Señor, darte de tu infinito poder hacia con nosotros que nos sostienes? Mira que en este momentito del día, tú nos has permitido sacar este espacio para ser edificados y alineados conforme a la verdad presente que podemos mirar en Cristo Jesús, el Señor nuestro. Yo te pido que tú uses a tu hija Michelle, Señor, que hoy ha de hacer uso de tu palabra y que seas tú también poniendo en nosotros la sabiduría para retener todo en tu misericordia, Dios, traerás revelado para nosotros. Gracias infinitas, Señor, por tu bondad. En el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Dejo con ustedes a la mujer más bella del mundo, mi esposa Michelle, la que va a estar hoy ministrándonos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Gracias a todos por estar aquí hoy. Y al final, por favor, quedémonos unos minutitos para que así nos saludemos y hablemos sobre lo aprendido. Amor, la sala está puesta para ti. Amén. Dios le bendiga a todos. Qué inmenso placer estar reunidos otro viernes más. Esta enseñanza de hoy. Vamos a aprovechar el tiempo, ¿verdad? Y vamos a comenzar. Agradezco a todos por su fidelidad al estar con nosotros hoy. Vamos a compartir esta enseñanza que el Señor la ha puesto en nosotros para que nosotros podamos ser edificados a través de su palabra. Y en el día de hoy vamos a compartir la enseñanza bajo el título Conociendo y viviendo la voluntad de Dios. Conociendo y viviendo la voluntad de Dios. Este tema que el Señor nos trae es muy preciso para el tiempo que estamos viviendo. Ya en este estado de tristeza, de duelo que estamos, pero no solamente eso, sino que para el cristiano conocer y vivir la voluntad de Dios cada día debe de ser el deleite. Por eso, para este estudio vamos a usar una cita clave y muy importante, es nosotros entender la diferencia entre la voluntad y el plan de Dios. Y el objetivo de esta clase es guiarles a ustedes a comprender qué es la voluntad de Dios y cómo yo puedo vivir de acuerdo con ella día a día. Vivir la voluntad de Dios, como le decía, debe de ser un anhelo para nosotros. Amén. Y yo tengo una pregunta para ustedes. ¿Alguna vez ha orado usted pidiéndole a Dios que le muestre su voluntad? Por favor, contésteme por el chat o puede contestarme abriendo su micrófono y respondiéndome esta pregunta. ¿Alguna vez usted ha orado pidiéndole al Señor, verdad, que le muestre su voluntad? Porque es importante para el cristiano saber cuál es la voluntad de Dios. Entonces, en esta enseñanza del día de hoy, hay algo clave que nosotros tenemos que aprender y es que la voluntad de Dios es soberana. Y la voluntad de Dios es un misterio, no es un misterio que nos confunde, sino es un camino que nos guía. Mucha gente a veces se sienten confundidos porque no entienden la voluntad de Dios, no porque no la conocen, porque Dios siempre está en su propósito, revelarnos su voluntad, que nosotros conozcamos su voluntad. Es muy importante para los hijos de Dios. Él siempre le hace saber que su voluntad es muy importante. Y quiero que usted entienda qué es la voluntad de Dios. Esta clase vino motivada a que en el grupo de discipulado de nuestra iglesia estuve trabajando esta clase
Y la persona que estuve impartiendo la clase de discipulado me decía, wow, pastora, qué bueno que usted trajo este tema, porque muchas veces no conocemos la voluntad de Dios ni vivimos conforme a la voluntad de Dios. Y como le decía, la voluntad de Dios es soberana. Es soberana, ¿por qué? Porque Él ya ha determinado cuál es su voluntad para nosotros. Entonces, Dios a través de su voluntad nos hace un llamado. Y es como dice Daniel 4:35. Nadie puede frustrar los planes de Dios. Nadie puede cambiar la voluntad de Dios para la vida de esa persona. Porque ya Dios determinó una voluntad. Y es que todo el mundo sea salvo. Ahora, de nosotros depende si nosotros aceptamos la voluntad de Dios. Y dice que la segunda voluntad de Dios es la voluntad moral, que Él desea que nosotros hagamos cosas que lo glorifiquen y lo santifiquen a Él. Primera de Tesalonicenses 4:13 nos dice que a través de esa voluntad moral, hoy en día hay una batalla con esto, porque la gente, ¿qué es lo que quiere? Vivir a su manera, hacer las cosas a su manera y no quiere seguir esta voluntad. Dice, la voluntad de Dios es que seáis santificados y que os apartéis de la inmoralidad sexual. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Que yo me santifique, que yo me aparte de la inmoralidad sexual. Eso habla de una conducta ejemplar y moral. Y eso me lleva a mí a creer que Dios me exhorta la santidad. ¿Para qué? Porque yo no puedo alegar ignorancia. Entonces, la voluntad de Dios es que yo me santifique, porque sin santidad no puedo verle, no puedo entenderlo, no puedo vivir sus planes. Entonces yo tengo que alejarme de todo pecado, de toda inmoralidad sexual. ¿Por qué? Porque eso me lleva a no entender el plan de Dios para mi vida, la voluntad de Dios para mi vida. Entonces, el Señor quiere que yo aprenda a cómo yo debo comportarme para agradar al Señor. Por eso hay una voluntad moral. Toda de la santidad viene de adentro hacia afuera. Por eso, para yo poder entender la voluntad de Dios en mi vida, yo tengo que conocer al Dios que me está llamando a vivir en santidad. ¿Y qué quiere decir esto? Es que yo tengo que tener todo, dice, no teniendo pasiones desordenadas, sino que yo tengo que en santidad y en honor acercarme a Dios. Y de eso se trata la santificación y su belleza. Mucha gente porque cree que la voluntad de Dios es solamente un plan y no es así. Por eso, ¿por qué? Porque los planes de Dios son individuales, son personalizados. Dios trata conmigo muy diferente a como trata con mi esposo, el pastor Jason. Dios trata con, por ejemplo, con Patricia, que la tengo aquí en la sala, o trata, por ejemplo, con Araceli, con María, con Cruzelfa, perdón. Trata muy diferente con Mari, porque Dios determinó un plan para Mari personalizado. Ese plan es diferente en Cruzelfa, en Carolina, en Araceli, es diferente el plan, pero su voluntad es la misma para todos. Y es que seamos salvos, que vivamos en una conducta que le agrade a Él, que busquemos la santificación. Por eso, no mucha gente le gusta conocer la voluntad de Dios y vivirla, porque la voluntad me exige yo cuidar mi conducta, me exige yo cuidar mi vida para Dios. Entonces, la palabra santificación significa alguien que viene de la alguien que viene de la raíz de integridad. Recuérdense que íntegro es completo en todas sus partes. Entonces, el que es santo también se santifica y se completa en todas sus partes. O sea, yo no puedo ser solamente santo en la ropa,
y mis pensamientos no pueden estar santos, sino que todo tiene que estar completo. No solamente santidad en la ropa, no solamente santidad en mi forma de hablar, pero mis pensamientos van volando lejos. Nosotros nos reímos con una hermana que ella siempre vive pensando lejos y nosotros le decimos que ella siempre está caminando en sus pensamientos. Entonces, el origen de la palabra santidad es el mismo origen de la palabra integridad. Entonces, si yo soy santo, yo no puedo ser solo, tengo que renovar mi boca para que mi boca también exprese santidad. Y la santidad es parte de la voluntad de Dios. Entonces, lo atractivo de la santidad es que comienza en mi interior. La santidad se refleja primero adentro y después entonces se manifiesta afuera. Por eso, Pablo cuando habla de la santidad, no lo habla como una condena social, sino que Pablo habla de la santidad como como que es parte del yo ser íntegro. Y Pablo habla de que una persona íntegra es una persona pura, es una persona que se santifica desde adentro hacia afuera. Entonces, algo que destruye la santidad y la pureza es cuando yo no conozco la voluntad de Dios. Por eso yo debo de conocer la voluntad, porque la voluntad es que yo me santifique, es que yo sea íntegro. Esa es la voluntad del Señor. Entonces, el Señor desea que yo sea santo para que pueda reflejar su carácter y su belleza. Otra cosa que nos menciona que la voluntad de Dios es específica, o sea, la voluntad de Dios también me da dirección. ¿Y cómo lo hace? A través de lo que dice Romano. Ese capítulo de Romano, hermanos, es tan poderoso. ¿Por qué? Porque ese capítulo de Romanos 12 que lo hemos leído yo sé que muchas veces y es donde nos habla de que debemos de renovar nuestra mente, el espíritu de nuestra mente para nosotros poder entender cuál es la voluntad de Dios, que es agradable y perfecta. Pero para yo poder entender su voluntad, tengo que renovar mi mente. Una mente que no ha sido renovada no puede entender la voluntad de Dios y no puede vivir la voluntad de Dios. Por eso, yo tengo cada día de mi vida, yo tengo que renovar mi mente para yo poder entender la voluntad, para yo recibir dirección de Dios, para yo hacer lo que a Dios le agrada. Entonces, Romanos 12 nos dice de esta forma. ¿Qué me dice? Que yo tengo que renovar mi mente. Porque cuando yo renuevo mi mente, puedo entender mejor la voluntad del Señor. Puedo entender mejor lo que Dios está hablando de mí, lo que Dios ha preparado para mí. Por eso, la voluntad de Dios es específica, porque si una mente no se renueva, entender la voluntad de Dios, que es agradable y perfecta, no la puede entender. Y lo que hace es que está confundido porque su mente no está renovada. Por eso, yo quiero pedirle a usted ahora que me dé dos ejemplos de la voluntad soberana, de la voluntad moral y de la voluntad específica con lo que Dios ha trabajado en su vida. Deme dos ejemplos. Vamos a ver quién es valiente, que me dice, bueno, pastora, en mi vida, la voluntad de Dios en cuanto a lo moral ha sido de esta manera. ¿Qué me puede decir? Ya yo le di un ejemplo de la voluntad de Dios. Le dije que cuando nosotros renovamos nuestra mente, de qué forma Dios le hizo entender que su voluntad al renovar su mente era agradable y perfecta. Otra parte importante de la voluntad de Dios es nosotros entender cómo yo puedo conocer la voluntad de Dios. Y lo primero es a través de su palabra. Por ejemplo, hoy, a través de este estudio, usted puede entender la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque hoy su mente va a ser, ¿verdad?, abierta. Dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. O sea, la palabra
nos ayuda y nos guía para nosotros entender la voluntad de Dios. Por eso la palabra me ayuda a yo conocerlo. Otra parte también es la oración. La oración es muy importante y me gusta esta cita, Jeremías 3:33, que yo sé que usted también la conoce, la ha leído. Pero en Jeremías 3:33, el Señor nos habla del poder de yo clamar al Señor por sabiduría, por guianza. Cuando yo clamo al Señor, el Señor me va a responder y me va a enseñar cosas grandes e inaccesibles que yo no conozco. Pero yo tengo que clamar a Él, yo tengo que orar, yo tengo que pedirle a Dios sabiduría. Porque la voluntad no se va a revelar porque sí, sino porque cuando la voluntad de Dios se revela y me anima a vivir la voluntad de Dios, es para yo seguir la voluntad de Dios. Por eso, yo cada día debo de anhelar conocer la voluntad de Dios y decirle, Señor, ayuda. Señor, trabaja conmigo para que yo pueda entender tu voluntad. Me gusta también que dice que para yo conocer la voluntad de Dios, yo tengo que recibir consejos sabios y piadosos. Eso es parte de la voluntad de Dios. Los consejos sabios y piadosos. Por eso usted y yo no podemos ni debemos, como nos enseña. Nosotros debemos cada día estar ahí buscando la sabiduría de Dios. Porque dice que Dios hace sabio al sencillo. Y Proverbios entonces dice, cuando faltan los consejos, cae el pueblo, pero en la multitud de consejeros hay seguridad. Por eso nosotros debemos de anhelar que el Señor nos aconseje en base a su voluntad. Y en cada circunstancia, yo también tengo que anhelar que el Señor me guíe. No hay nada mejor para un cristiano cuando Dios es el que guía nuestras circunstancias. Dice Hechos 16:6, del 6 al 10, que Pablo y sus compañeros eran guiados por el Espíritu Santo y el Espíritu Santo los llevó a Macedonia para predicar. ¿Dónde tenía que llegar Pablo y sus compañeros? A Macedonia. ¿A dónde lo guió el Espíritu Santo? A Macedonia. ¿Por qué? Porque en ese lugar había una voluntad de Dios que tenía que cumplirse. Si nosotros leemos la historia completa, podemos darnos cuenta lo que dice ahí. Dice que como el Espíritu Santo no le permitió proclamar la palabra en Asia, ellos se limitaron solamente a atravesar Frigia y la provincia de Galacia. Cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu Santo tampoco se lo permitió. Oiga esto, el Espíritu Santo no se lo permitió. Entonces dejaron de lado a Misia y llegaron a Troas. Allí, una noche, Pablo tuvo que una visión. En esta visión él veía que se veía ante un varón macedonio que suplicaba y le decía, pasa por Macedonia y ayúdanos. Partir hacia Macedonia, pues estaba seguro de que Dios le estaba llamando a anunciar el evangelio a los macedonios. ¿Por cuántos lugares pasó Pablo? Frigia, en Galacia, por Misia y también por Bitinia intentó ir, pero el Espíritu Santo no se lo permitió. Ustedes ven, cuando hay una voluntad de Dios, el Espíritu Santo nos va a guiar y nos va a traer la visión y la confirmación para nosotros poder hacer la voluntad de Dios. Por eso tenemos otro ejemplo. ¿Cuál era la voluntad de Dios con Jonás? Era que Jonás fuera a Nínive. Pero Jonás no quiso cumplir la voluntad de Dios para Nínive, porque él decía que ellos no merecían el perdón de Dios. Pero Dios en su misericordia, en su voluntad, lo envió a Nínive a, pre a predicar. Entonces, ¿qué tuvo que hacer Jonás? Jonás, aunque él se rebeló, el propósito de Dios tenía que cumplirse.
Y por medio de la voluntad, Jonás al final terminó haciendo la voluntad de Dios. ¿Y qué hizo Nínive? Se arrepintió. Dice que hasta los animales ayunaron. Oiga, cuán poderoso es cuando usted y yo vivimos para la voluntad de Dios. Cuando usted y yo entendemos la voluntad de Dios, obedecemos y nos dejamos guiar por el Espíritu Santo. Cuando Jonás fue y cumplió la voluntad de Dios para Nínive, dice que todo el pueblo entendió la voluntad de Dios, se arrepintió, ayunaron hasta los animales. Porque cuando hay una voluntad de Dios y el Espíritu me guía y yo obedezco, Dios se va a glorificar. Nos hemos preguntado por qué en nuestra vida hay cosas que Dios no se ha glorificado. Preguntémoslo esta noche si estamos viviendo bajo su voluntad. Si estamos Cosa más. guiados por el Espíritu para cumplir su voluntad. Entonces, esta clase de hoy es muy importante, hermanos, por eso. Dios nos está llamando a conocer y a vivir la voluntad de Dios. La voluntad de Dios, cuando alguien se dispone a conocerla, da paz. Porque déjeme decirle, Jonás no tuvo paz hasta que no entendió la voluntad de Dios. Y dice Colosenses 3:15, y que la paz de Cristo reine en sus corazones, pues como miembros de un solo cuerpo fueron llamados a la paz. Y tenemos que ser agradecidos. Hoy el Señor nos está hablando claramente de que cuando yo vivo bajo su voluntad, mi vida va a estar llena de paz. Y yo no sé usted, pero en este tiempo, cada día, nosotros anhelamos paz. Anhelamos que el Señor nos llene de su paz. Estos son días donde solamente la paz puede traer consuelo y esperanza a nuestras vidas. Y la paz es Cristo. Por eso usted y yo hoy tenemos que salir de esta clase entendiendo qué es la paz. No la paz en el deseo mundial que dicen las reinas de belleza, ni tampoco a la paz para que no haya conflicto. No, sino a la paz interior. ¿Cuál es esa paz interior? Se refiere a la ausencia de conflicto. Pero la paz que Dios nos está hablando es de yo no tener conflicto dentro de mí. Acuérdense que nosotros nos componemos de tres partes: espíritu, alma y cuerpo. Y a veces esas tres partes tienen conflicto porque no se ponen de acuerdo. Entonces, ese deseo de no tener conflictos en mi hombre interior, en mi mujer interior, debe de ser uno de las aspiraciones y realidades más grandes que yo quiero. Por eso Romanos 5:1 dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y muchos de nosotros estamos peleando, tenemos conflictos internos porque no aceptamos la voluntad de Dios, porque no queremos vivir la voluntad de Dios, porque no queremos cumplir la voluntad de Dios. Entonces, un reflejo de la voluntad de Dios en mi vida es que yo no tengo conflictos en mi interior, sino que yo estoy en paz con Dios. Filipenses 4:6-7 habla de la paz interior y dice que proviene de yo confiar plenamente en Dios y que Dios va a suplir toda mi necesidad. Si yo no tengo conflicto con Dios, Dios me va a suplir. Por nada yo tengo que estar afanoso, sino que yo le tengo que dar a conocer mis peticiones a Dios en toda oración y ruego. Pero no solamente con oración y ruego, yo tengo que ir con acciones de gracias. Y la paz de Dios, que va a sobrepasar mi entendimiento, guardará mi corazón y guardará mi pensamiento. ¿En quién? En Cristo Jesús. Por eso, hermanos, yo tengo que dejar de estar peleándome con Dios y su voluntad.
Yo tengo que estar de acuerdo, porque no pueden andar dos juntos si no se ponen de acuerdo. Colosenses 3:15 dice, y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la cual asimismo fuiste llamado en un solo cuerpo, y dice, sed agradecidos. Voy a rebobinar ese versículo. Y la paz de Dios gobierne mi corazón. Eso es lo que tiene que gobernar. Porque yo fui llamado a eso, hermanos. ¿En qué? En un solo cuerpo. Y tengo que ser agradecido. Entonces, este versículo me está diciendo que si yo estoy preocupado, si yo le preguntara esta noche, ¿cuántos tienen preocupación? Póngame ahí en el chat una carita. Todos tenemos preocupación, todos tenemos cuestionantes, todos tenemos tribulaciones, pero no podemos dejar que la paz de Dios no reine en mi corazón. Porque solamente cuando la paz de Dios reina, gobierna, se establece, entonces yo puedo tener paz, la verdadera paz. Esa paz que es una paz interpersonal. Que yo tengo que hacer morir lo terrenal en mí. La fornicación, el sexo antes del matrimonio, la impureza, las pasiones desordenadas, los malos deseos, la avaricia, que es idolatría. Todas estas cosas yo las tengo que desechar. Tengo que hacerla morir para que la voluntad de Dios y su paz reine en mí. Y que no puedo mentirme, ni mentir al otro, porque eso no es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es que nosotros seamos portadores de la verdad y que vivamos la verdad. Entonces, es importante yo entender que conocer la voluntad de Dios me va a hacer vivir conforme a su plan, conforme a lo que Dios ha preparado y ha dicho de mí. Yo tengo una pregunta para ustedes. ¿Cuál de estas formas usted ha experimentado para conocer de Dios? Para conocer la voluntad de Dios, perdón. La palabra, la oración, un consejo sabio, piadoso que le ha dado a alguien de Dios, la guianza del Espíritu Santo, como lo hizo con Pablo, ¿verdad? Que fueron a 3 lugares, pero Pablo, el Espíritu Santo le confirmó el lugar donde tenían que ir a predicar. Y la paz de Dios. ¿Cuál de esas le ha hecho saber a ustedes cuál es la voluntad de Dios para su vida? Porque eso es parte de la brújula de nuestra vida. La voluntad de Dios es la brújula del cristiano. Porque la voluntad de Dios me va a hacer que yo viva de acuerdo al plan de Dios. ¿Hay algo que usted sienta que Dios le ha estado mostrando en estos días, donde Dios le dice, esta es mi voluntad? Araceli tiene una. Araceli puede compartir la forma en la que Dios te ha estado hablando los últimos días, que tú dices, el Señor me está mostrando su voluntad. Puedes compartirla para que la sala pueda ver de qué forma Dios ha estado hablando contigo, Araceli, por favor. Amén, pastora. Dios la bendiga. Eh, el Señor ministra mucho mi vida a través de la palabra. Amo la palabra de Dios y cualquier cosa que me pasa, lo filtro todo con la palabra de Dios. So, a veces cuando tengo algún conflicto con alguien más, y yo siempre busco aplicar los principios bíblicos. Y si la otra persona rehúsa usar principios bíblicos, ahí como que yo ¿cómo le digo? Como que me inquieto un poquito porque no se puede resolver una situación si dejamos fuera los principios bíblicos establecidos para eso.
Entonces, cuando la persona es como a mi nivel o que yo puedo aconsejar y guiar, pero cuando la persona es de un rango más arriba que yo, como una autoridad que debo respetar, ahí como que yo me, los mexicanos decimos, me achicopalo un poquito, me aflijo un poquito, Entonces, porque no sea chico palear así, porque la voluntad de Dios, a través, cuando yo estoy haciendo la voluntad de Dios, el Espíritu va a guiar y va a preparar a esa persona para que reciba la voluntad de Dios. Y mire, porque Gedeón, la voluntad de Dios era que Nínive se salvara y hasta el príncipe de Nínive, la persona que estaba gobernando Nínive, que era una persona, perdón, Jonás, la persona que estaba gobernando en Nínive escuchó a Jonás, porque era la voluntad de Dios que Nínive se salvara. Entonces, al Jonás ir a hacer la voluntad de Dios, el gobernante tuvo que escuchar a Jonás y arrepentirse de sus malos caminos, y todo el pueblo recibió la bendición de Dios. Por Jonás obedecer la voluntad de Dios, seguir a Nínive y hacer que la voluntad de Dios se cumpliera en ese lugar. Él va ahí con nosotros abriendo puertas para que nosotros podamos entrar. Mm, Me gusta mucho porque de esta forma yo puedo entender la voluntad de Dios. Ya le di 4 formas, perdón, 5, a través de su palabra, a través de la oración, a través de un consejo piadoso, a través de su guía en medio de las circunstancias y a través del Espíritu Santo que me llena con su paz. Si yo siento paz en medio del proceso, la voluntad de Dios está en mi vida. Y me gusta mucho, ya finalizando esta parte, que es lo que decíamos. Estábamos hablando de conocer la voluntad de Dios y vivir la voluntad de Dios. Ahora vamos a entrar a la parte de cómo yo vivir la voluntad de Dios. Y hay 3 principios claves para yo vivir la voluntad de Dios. El principio número 1 es obediencia diaria. Yo no puedo pretender vivir la voluntad de Dios si yo no estoy dispuesto a obedecer. Jesús lo dijo en Juan 7:17. Y eso yo lo quiero compartir con ustedes hoy. Escuchen lo que Jesús dijo en Juan 7:17. Dice, el que quiera hacer la voluntad de Dios, conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. Jesús los retó a ellos y le dijo, el que quiera hacer la voluntad de Dios, lo primero que tiene que hacer es saber si yo estoy obedeciendo. Si yo estoy obedeciendo, esa es la voluntad de Dios. Y por medio del ejemplo de Jesús, nosotros podemos aprender a ser obedientes porque dice que Jesús fue obediente hasta la cruz. Él no se quejó, él entendió su voluntad y lo hizo. ¿Y qué pasó? Se cumplió el propósito de Dios. ¿Cuál fue el propósito de Dios? Usted y yo tuviéramos esperanza de salvación por medio del sacrificio de Jesús, que por cierto vamos a celebrar en toda esta semana desde hoy. Ese sacrificio que hizo Jesús. Pero si yo no le obedezco, yo no voy a entender la voluntad. Entonces yo tengo que obedecer diariamente, no algunos días. Ay, déjame obedecer porque es Semana Santa. Déjame obedecer porque es Navidad. Déjame obedecer porque eh, estoy enfermo. Déjame obedecer. No, es diariamente que yo tengo que obedecer. No en circunstancias especiales. No, es diariamente. Y así es que yo en mi vida anhelo cada día vivir la voluntad de Dios. Lo segundo es lo más salomónico, o sea, donde hay sabiduría, de que en este tiempo, usted sabe cuál es el reto de Dios, hallar fe en la tierra, en nosotros. Porque en este tiempo nuestra fe está siendo muy atacada.
muy atacada para que nosotros no confiemos en la voluntad de Dios, en el plan de Dios, en el propósito de Dios. La fe de nosotros está siendo muy atacada para que andemos confundidos y no convencidos. Pero hoy Dios te dice, yo no quiero una iglesia confundida, yo quiero una iglesia convencida de mi voluntad. Dice, por la fe, Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como heredad. Y salió sin saber para dónde iba, pero salió. Yo no sé hacia dónde Dios te está guiando, hacia dónde Dios te está llamando. No lo sé, pero si Él te está llamando, sal con fe, así como Abraham. Aunque tú no sepas para dónde Dios te va a llevar, a dónde vas tú a terminar, pero sal con fe como lo hizo Abraham. Por eso Abraham se llama el padre de la fe, porque él salió a hacer la voluntad de Dios. Dios le dijo, le dio una promesa. ¿Cuántos tienen una promesa aquí? Pero esa palabra lleva una voluntad de Dios. Esa palabra se va a cumplir cuando yo salga como Abraham con fe, para que se haga la voluntad del Padre. Jesús vino a esta tierra con fe, no en nosotros, sino en Dios, en cumplir la voluntad de Dios. Por eso, yo tengo cada día que caminar en fe. Caminar en fe, porque eso es parte de yo vivir la voluntad de Dios. Y confiar en la bondad de Dios. Romanos 8:28. Para los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Esto es conforme a lo que son llamados. Y yo sé que si usted está aquí hoy en esta clase, es porque usted ha sido llamado. Llamado, llamada. Es porque usted tiene una palabra de Dios. Y es porque en usted y en mí hay un anhelo de cumplir la voluntad de Dios. Por eso confiemos, porque solo así pues vamos a poder vivir con obediencia diaria, con fe y con confianza. Nosotros vamos a vivir la voluntad de Dios. Yo tengo una última pregunta para reflexionar en este tiempo final. ¿En qué Dios quiere hacer la voluntad en tu vida? ¿En qué Dios quiere hacer la voluntad? Porque miren, esta clase no vino porque sí. Esta mañana, el pastor y yo estamos en una jornada de predicación en las escuelas de nuestro país. Y usted sabe lo que ha ocurrido en nuestro país, esta catástrofe donde se perdieron 228 vidas. El país está muy triste, las personas están muy reflexivas. Y el Señor nos ha llevado a escuelas. Y yo compartía la palabra de la resurrección. Hay gente que están, la palabra de resurrección que el Señor me puso esta mañana, es que hay gente que están sobreviviendo y no están viviendo la vida que Dios preparó para ellos. Yo no sé si tú eres de esos, que hoy dicen, Señor, yo estaba sobreviviendo. Yo no estaba viviendo tu voluntad, yo no estaba haciendo lo que tú quieres que yo haga. Y esta mañana personas lloraban en esta escuela donde yo estaba porque reconocieron que simplemente se levantaban incluso sin ganas de vivir. Se levantaban cansados, agobiados, tribulados. Pero la vida que Dios nos ha prometido vivir es una vida ligera. Eso me encantó. Ligera, es una vida confiada y es una vida libre. ¿Podrías tú decir si tú estás viviendo una vida así, una vida ligera o te sientes cargada? Porque si te sientes cargada, tú estás sobreviviendo y en ti hay un manto de muerte todavía. Pero hoy el Señor en su voluntad nos está diciendo,
Yo quiero que ustedes tengan vida y la tengan en abundancia. Y hoy, precisamente, me decía una amiga, me decía, wow, esa palabra vino a traer resurrección a mi vida, porque yo estaba muerta. Yo estaba cada día más cansada, cada día más atribulada, cada día más cargada y no quería soltar mis cargas. Pero si yo estoy viviendo la resurrección de Cristo, yo tengo que soltar todo eso para poder vivir la voluntad de Dios. Entonces, quiero cerrar este tiempo, esta clase de hoy, con esta palabra. ¿Estoy yo haciendo la voluntad del Padre? ¿He entendido yo lo que implica la voluntad del Padre? ¿Quiero yo obedecer a Dios para que la voluntad de Dios se haga visible en mí? Vamos a confiar en la voluntad de Dios para nuestra vida. Vamos a confiar en lo que Dios ha dicho de nosotros. Vamos a confiar y a caminar en el propósito de Dios, porque su voluntad es agradable y perfecta. Pero necesita una mente entendida, una mente renovada, una mente que entiende que tiene que vivir, no sobrevivir. El Señor me mostraba y me decía, después de la pandemia, las personas están sobreviviendo, no están viviendo. Porque cada día están más agobiados y más cargados. Y no quieren soltar las cargas. No quieren hacer un viaje ligero. Nada de eso nos vamos a llevar para el cielo. Por eso, la voluntad de Dios, conocer la voluntad de Dios, vivir la voluntad de Dios, es todo esto que hemos compartido en esta noche. Reflexionemos sobre esta enseñanza de conocer y vivir la voluntad de Dios. Porque esto es algo que el Señor está requiriendo de nosotros para este tiempo.